Muchas gracias, pastor. Un placer conocerlo. Mente. Me da gusto y agradezco a Dios y a ustedes como iglesia por la oportunidad que me dan de hablar acerca de la educación. Y quiero agradecer a mis paisanas que están por allá, porque ellos son los que me han invitado, pastor, y espero llenar las perspectivas que ustedes desean. Así que, muchas gracias, pastor. Quiero decirles que la educación nació en la mente de Dios. Y como es miércoles y hemos escuchado bonitos testimonios, yo quiero decirles cómo he vivido yo mi vida. Era un niño, nací allí, no en la ciudad de Río Grande, en un ranchito que se llama San Lorenzo. Y nací con déficit de atención. Mis padres nunca supieron, así que me mandaron a la escuela primaria, no había escuela adventista. Y al llegar a la escuela primaria, pues mi inquietud era tanta que yo no ponía atención. Me pasaron por lástima de primero a segundo. Y por lástima de segundo a tercero, porque no aprendí a leer tampoco. Y de tercero a cuarto, y empecé a leer hasta el quinto año. En el sexto año me tocó una maestra muy estricta, Anacleta Guerrero, la recuerdo con mucho cariño. Y le dijo a mi madre, Antonio no va a poder estudiar más, por el déficit de atención que yo tenía. Así que cuando vino la graduación, mi madre me dijo, Antonio, no vamos a ir a la graduación, tengo pena. Y yo era el único protestante del pueblo. Todos los días me ponían las orejas de burro a la hora del recreo, porque la maestra no le había traído la tarea, no sabía leer. Así que el único protestante del pueblo le ponían las orejas de burro todos los días en el recreo. Mientras los niños jugaban, yo tenía las orejas de burro sobre mi cabeza. Salí de la primaria, mi padre me dijo, tengo unas vaquitas, vamos a cuidar las vacas. Y me llevó a cuidar las vacas todo el verano. Me dejó solito unos días. Y cuando regresaba levantaba su sombrero arriba de su caballo, y yo también levanté mi sombrero y nos vimos y me dijo, hijo, tu mamá tiene un plan para ti. Subí al caballo, vete al rancho. Y del campo fui al rancho. Y cuando llegué allá, corrí el caballo por lo menos unos 17 kilómetros. El caballo llegó con los pies hinchados, las patas hinchadas. Mis hermanos me regañaron, pero yo iba porque mi mamá tenía un plan para mí. Y cuando llegué allá, me dijo, hijo, vas a entrar a la escuela secundaria. Me compré una bicicleta para viajar de San Lorenzo a Río Grande. Empecé la secundaria. De las 9 materias que llevaba, ponché 8. Solo pasé educación física. Y eso porque jugaba fútbol, si no, no pasó ni esa. Así que ahora mi padre, cuando terminé la primero de secundaria, me dijo, hijo, ¿qué vamos a hacer contigo? Yo me quedé en silencio como estoy ahora. Y entonces ya tenía mis 12 años. Empecé a llegar a las 5 de la mañana a la casa. Defraudado, triste. Me pasaba con los amigos allí en la calle. Y pues a mis padres no les parecía de lo mejor. Y un día venía con un costal de alfalfa cortado para las vacas de mi padre. Y unos muchachos que estaban allí en la calle, unos primos hermanos míos, me dijeron, baja el costal, te vas a poner los guantes con fulano de tal. Era un boxeador de ahí del rancho. Les había pegado a todos. Y dije, yo no me voy a poner eso. Tenía 12 años. Y entonces me obligaron, me los puse. Y para sorpresa, le di un golpe y lo noqué. Pero ese fue el acabose para mis padres.
Y entonces cuando llegué a casa con sangre en mis labios, en mi nariz, ¿qué pasó, hijo? Y ya les dije, mira, me tomaron allí, me pusieron los guantes, me golpeó este muchacho, yo también lo golpeé. Y como estábamos platicando eso cuando llegaron los papás del muchacho a reclamarle a mis padres que lo había golpeado y que todavía estaba desmayado. Que hicieran algo. Mi padre salió corriendo, lo atendió, lo llevó al médico, hicieron todo. Y mientras eso sucedía, mi madre pensaba y le decía a mis hermanos, salvemos a Antonio. Cuando llegó mi padre de curar a aquel muchacho, le decía, salvemos a nuestro hijo. Así que hicieron planes y mi padre hizo una cartita diciendo, hijo, vamos a dedicar 100 vacas para que vayas a Montemorelos. Hicieron mi maleta, era una caja. Me trajo mi madre a Montemorelos, me metió al internado y allí empezó mi educación. Aquella que había nacido en la mente de Dios. Porque así es la educación. No ha nacido en la mente del hombre, ha nacido en la mente de Dios. Porque Dios en su infinita sabiduría estableció un sistema educativo para restaurar en el ser humano la imagen de Dios. Abre tu Biblia, los que están allí escuchándome. Abran sus Biblias en Isaías capítulo 54, verso 13. Isaías 54, el profeta Isaías es el quinto evangelio de la Biblia. Así lo nombran algunos autores. Isaías 54, verso 13 dice, y todos tus hijos serán enseñados de Jehová. ¿Y saben lo que dice? Y multiplicará la paz de tus hijos. ¿Qué pasó en Montemorelos? Yo llegué a estudiar primero de secundaria, estudié los primeros 3 años de secundaria. Allí mismo me quedé a la prepa, estudié la prepa. Y decidí estudiar ingeniería para sacar a mis padres de las circunstancias tan difíciles que estaban allá en el rancho. Dije, voy a ser ingeniero para sacarlos de esas circunstancias de pobreza. Nací en un hogar construido de adobes. Y yo pensaba, y fui y presenté el examen de admisión para ingeniería civil en el estado de Zacatecas, allí en Zacatecas. Iban a aceptar 25 en ingeniería civil. Yo hice el examen con unos 70 más. Y me dijeron, a los 3 días va a aparecer los nombres de los 25 que van a entrar a primero en ingeniería civil. Y yo esperé los 3 días, fui a ver la lista y era el segundo en la lista. Los dos adventistas éramos los primeros en la lista. Un compañero de San Gil y un servidor. Me quedé un mes y al mes mis papeles no llegaban, así que la vicerrectoría estudiantil me pidió que me retirara de la escuela porque no llegaban mis papeles de Montemorelos de preparatoria. Y mientras iba a pedir una prórroga con el vicerrector académico, cuando llegué había una cola como de 80 gentes. Y la secretaria llegó tarde y cuando llegó tarde el vicerrector académico la regresó para preguntar por Antonio López Luna. Y fue por cada caballero que estaba en la cola preguntando por Antonio López. Llegó conmigo y le dije, yo soy. Y me dijo, sígame. Y lo seguí. Llegué hasta enfrente, hasta la oficina del vicerrector académico. Y sin levantar su vista me dijo, Antonio, tú eres Antonio. Sí, sin levantar su vista estaba viendo hacia abajo en el escritorio, como buscando algo. Dije, sí, yo soy. Dice, regresa a la escuela de donde viene. Yo sentí que Dios me llamaba para estudiar teología.
y regresé a Montemorelos a estudiar teología. No solo terminé mi licenciatura en teología, estudié mi maestría en teología y terminé un doctorado en teología pastoral. Así que el edicto de aquella maestra, Anacleta Guerrero, lo que había dicho que yo no podía estudiar, Dios se encargó de hacerlo. Pasé 10 años interno en la universidad, gradué en el 80, me fui al campo y hace 16 años estoy como pastor en la iglesia universitaria. Y agradezco a mi Dios por el texto bíblico que en esta tarde estoy usando. Isaías 54:13. Y todos tus hijos serán enseñados de Jehová. Y yo creo que es el motivo por el cual la educación nació en la mente de Dios. En otras palabras, la educación cristiana es de origen divino. Dios en su infinita sabiduría ha puesto la educación para restaurar la imagen de Dios en el hombre. Primero lo hizo en el jardín del Edén con nuestros primeros padres Adán y Eva. Después la educación pasó al hogar. Después la educación pasó a la escuela de los profetas. Hasta llegar al sistema educativo adventista, cuando se lo dio en 1872 a Elena G. de White. Y Elena G. de White escribió que educar es redimir. Yo no sé cuántos de ustedes están de acuerdo conmigo, pero educar es eso, redimir. Aquí he tenido yo el privilegio de bautizar muchos no adventistas en esta universidad. Y una de las historias más significativas que me acuerdo, donde el muchacho vino a la fuerza, un joven de una familia rica, que le daban 200,000 pesos para que él gastara por semestre. Y entonces se encontró conmigo en un pasillo y me dice: pastor, sé que usted anunció las revistas adventistas para jóvenes. Deme una, se llama Expresión Joven aquí en México. Quiero comprar 50 suscripciones. Yo no soy adventista, pero quiero usar parte de mi dinero para promocionar esto que estoy aprendiendo. Estudiaba medicina, así que le vendí las 50 Expresión Joven. Y le di 50 cada mes. Al año viene y me dice: pastor, estoy muy contento. Siguió adelante y pasó los 5 años estudiando medicina. Y cuando se iba a ir, yo lo invité al bautismo y me dijo: pastor, no, dice, todavía no es tiempo. Se fue, presentó el examen para hacer su especialidad. Y antes de empezar la especialidad vino acá y me dijo: pastor, me quiero bautizar, porque no quiero ir solo a mi especialidad. Quiero decirles que esa es la educación cristiana. La primera función de la educación adventista es precisamente ayudar a los jóvenes a encontrar una relación salvadora con Cristo Jesús. Imagínense ustedes, un joven con un futuro porque tenía suficiente dinero sus padres, ahora era médico, pero vino él solo a dedicar su vida. Y esta es la función importante para los niños que han crecido en un hogar cristiano. De paso, queridos, es trascendental la educación cristiana. Nuestros dirigentes todos han estudiado en colegios adventistas. ¿Qué pasaría si no los tuviéramos? Los pastores, maestros, administradores, aquellos que están convertidos de la educación cristiana,
somos aquellos que la promocionamos. Aquellos que estamos más listos para decirle al Señor, aquí estamos, ¿en qué podemos ayudarte? Saben que la educación cristiana es la continuidad de la educación del hogar. Miren lo que dice el Salmo 127:1. ¿Qué dice? Por demás es levantarse temprano o ir tarde a reposar. He aquí, herencia de Jehová son los hijos. Así que nuestros hijos son herencia ¿de quién? De Jehová. Y hay una unión en la educación. Se juntan tres. Es el hogar, es la escuela y es la iglesia. Se conjuntan los tres para tener como meta principal la salvación de los hijos. Yo conozco padres que han invertido todo lo que tienen en Montemorelos porque la educación cristiana es cara. Si usted viene a Montemorelos, cuesta 100,000 pesos el semestre. ¿Cuánto es 100,000 pesos en dólares? Si alguien tiene por ahí la mano. $5,000, ¿no? Sí, le escucho. Creo que casi $5,000 por allá. ¿Cómo está el peso? A 20 pesos, 25 pesos el dólar. Pues menos, quizá unos 4,000 y algo. Casi 5,000. Es lo que cuesta cada semestre en México, pero hay gente que no la puede pagar, pastor. Pero están convencidos de que la educación cristiana es de origen divino. Amén. Y trae a sus hijos aquí con mucho sacrificio, porque la educación incluye el hogar, la escuela y la iglesia. Y escúchenme bien, la educación cristiana es la continuidad de la educación del hogar. La educación impartida en el hogar encuentra su fiel extensión en las aulas de las escuelas cristianas. ¿Por qué? Porque es un proceso corporativo. Se une la iglesia, la escuela y el hogar. Tanto el hogar, la escuela y la iglesia, su meta principal es la salvación de los niños. El otro día murió un hombre que yo conocí hace 40 años aquí en Montemorelos. Y lo trajeron aquí para despedirlo acá o enterrarlo acá. Venía de los Estados Unidos. Y la hija dijo, profesor Castillo, al rector de la universidad, mi papá decía que todo el dinero lo dejó en Montemorelos para educarnos a nosotros. Todo su dinero lo dejó aquí. Y el profe Castillo estaba enfrente. Y saben, dijo el profe, qué bueno que lo dejó aquí. ¿Cómo se sienten ustedes? Pasaron los 5 hijos, dieron su testimonio y dijeron, la educación cristiana fue concebida en la mente de Dios. Miren lo que dice Deuteronomio, capítulo 6, versículos 6 y 7. Los que tienen sus Biblias, Deuteronomio 6, capítulo 6, versículos 6 y 7, miren, dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. ¿Cuáles palabras? La palabra de Dios. Porque en nuestros colegios se les enseña en conformidad con la palabra de Dios. La Biblia es el centro de la educación cristiana. ¿Por qué les digo esto? Escúchenme bien lo que dice Joyas de los Testimonios, tomo 2, página 452. De los maestros de escuelas públicas, nuestros hijos no tienen ideas que armonicen con las escrituras. Y no ven la obediencia a su ley como principio de toda sabiduría. Por lo cual no aprecian, los hijos, dice,
Los hijos adventistas que estudian en escuelas cristianas dejan de apreciar la vida religiosa. La sierva del Señor dice, los padres cristianos deben educar a sus hijos bajo los principios bíblicos. Dios ha declarado su propósito de tener colegios donde la Biblia logra el lugar que le corresponde en la educación de la juventud. La Biblia es la fuente principal de la educación. Es la palabra de Dios quien enseña a nuestros hijos. Ustedes lo han leído, estoy seguro, el texto, 2 de Timoteo 3:15. ¿Alguien lo sabe de memoria? Y que desde la niñez, ¿qué dice? Has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe en Cristo Jesús. Yo estoy vivo al lado de un dormitorio, porque mi esposa es la preceptora de un dormitorio. Cuando no había pandemia, había 120 muchachas allí y ella las cuidaba. No tuvimos hijas, solo tuvimos hijos. Tenemos 2 hijos. Un mayor de 36 años, que es retinólogo. Esa es su especialidad. Estudió medicina y luego oftalmología y luego retinología. El otro es ingeniero en sistemas, que tiene una maestría en redes, que trabaja para la División Interamericana. Él es el encargado de redes de la División Interamericana. Y el mayor gozo que yo tengo no es que mis hijos sean profesionistas, sino que anden en el camino de la verdad. Que los dirija la palabra de Dios. El mayor, el que es retinólogo, hace un mes nos avisó y nos dijo, no puedo recibir mi certificación porque el examen es en sábado. ¿Y qué has pensado? Le dijimos. Dice, no lo voy a presentar. Si es en sábado o no. Y escribió a la Sociedad Oftalmológica de México una carta solicitando para que fuera cualquier otro día menos en sábado, porque sus principios le establecían que el sábado era el día de adoración a Dios. ¿Saben qué pasó? Le cambiaron el día y se lo pusieron el viernes. Y le dijeron, no lo promocione. Solo hay 6 de ustedes adventistas que van a presentar el viernes. Así que yo estoy contento y feliz y les hablo en el nombre del Señor, que la Biblia constituye el texto esencial en nuestros colegios adventistas. Sus principios se reflejan en todo el currículum y es la que da las bases sólidas y los puntos de referencia contra todos los problemas éticos que empezamos a tener o que tenemos desde hace un rato. ¿Como cuáles? El aborto, el suicidio, las desviaciones sexuales, que eso está de moda hoy en día. Pero es en la mente de Dios, Él quería que cada uno de sus hijos fuese educado conforme a su voluntad. Porque en el ambiente educativo adventista existe un ambiente espiritual. Y la única forma para contrarrestar el mal es solo con la fortaleza de Cristo Jesús. Escuchando uno de los testimonios de una de las hermanas, qué bonito es que dice, es que yo no iba al baño porque en el baño de los colegios no adventistas se ven muchas cosas. Eso es cierto. Claro, los colegios adventistas tampoco son, no son una burbuja, pero allí se enseña el amor de Dios. Elena G. de White dice que el Señor le dijo
que debía predominarse una influencia religiosa. Y la educación adventista promueve. Se levantan a las 5:30 de la mañana, aquí en la Universidad de Montemorelos, cuando están los muchachos, ahorita no hay nadie. A las 6 empiezan el culto, de 6 a 6:30. De 6:30 a 7:30 van y desayunan, a las 8 entran a su escuela. Llegan a su escuela y la primera clase oran e intercalan la fe en las matemáticas. ¿Por qué? Porque hay una separación entre los hijos de Dios y los hijos que son de este mundo. Primera de Juan 2:15 lo dice. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor de Dios no está en él. Nuestros colegios, queridos, ofrecen a los alumnos opciones de vida, opciones de recreación que edifique y que desarrollen su carácter, para que mientras estemos en este mundo, sintamos la influencia de los hábitos de Dios. Porque el mundo lo estamos viendo. Aquí en nuestra asociación hay 106 hermanos contagiados de COVID. Pero por la gracia de Dios, solo tenemos 3 que han descansado. Porque eso hace la educación. Nos ayuda a tener una disciplina redentora. Porque la educación basada en Cristo y en su palabra provee la oportunidad que tiene el gran fin de la educación. ¿Cuál es el gran fin de la educación? Restaurar en el hombre la imagen de Dios. Y nuestra vida, la vida que llevamos, nuestra manera de alimentarnos los adventistas del séptimo día, nos ha librado de los problemas de esta pandemia. Se han infectado. No es que no nos vayan a alcanzar porque vivimos en un gran conflicto y no es que las balas no nos vayan a alcanzar, nos van a alcanzar. Pero hay una diferencia enorme entre los que vivimos conforme a la voluntad de Dios y los que no viven conforme a la voluntad de Dios. Escúcheme bien lo que voy a decirles. Una familia de las nuestras se infectó con los vecinos. Y de los vecinos han muerto 4 de la familia. Y de los nuestros, 3 se enfermaron, sufrieron, batallaron. Pero han pasado ese trago amargo por la disciplina que ellos practican en su vida. Porque la disciplina en nuestros colegios es redentora. Busca que el alumno se controle a sí mismo y que haga elecciones libres que transformen su carácter, centrados en el futuro, activados en un presente, pero centrados en el día del mañana. Y aunque algunas elecciones son equivocadas, sin duda aprenderá de esos fracasos. Nuestros colegios comparten fe y esperanza. Mire lo que dijo Martín Lutero y lo voy a leer textualmente. Si yo tuviera que renunciar a la predicación y mis otros deberes, dijo Martín Lutero, no hay otro oficio que buscaría sino el de maestro de escuela, porque sé cuán próximo al ministerio pastoral está este otro, que es el más útil, más grande y mucho mejor, ser maestro para anunciar las buenas nuevas. Y Elena G. de White dijo, el impacto de nuestros
maestros consagrados en cada colegio adventista, solo será visto en la eternidad. Así que, queridos padres de la iglesia de Jonesboro, ¿así se pronuncia? Bueno. Jonesboro. Jonesboro, ok. Está Queridos hermanos de Jonesboro. Peachtree Sí. City, Conyers. ¿Jonesboro qué? Están 3 iglesias, Jonesboro, Peachtree City y también la iglesia de Conyers, además de los amigos que están mirando en Facebook y de otros amigos que se han conectado. Bueno, pues escúchenme, iglesias. Una clase está formada por muchos jóvenes y señoritas de diferentes culturas. Aquí en la Universidad de Montemorelos tenemos 60 diferentes países. Todos hablan diferente idioma. Hay rusos, hay checoslovacos, hay alemanes, hay otros, son 60. Pero todos tienen un solo sentir. El sentir de Jesús en su corazón. Y padres de familia de las 3 iglesias, he aquí herencia de Jehová son unos hijos. Cosa de estima el fruto del vientre, pero como saetas en mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Tienes poco tiempo para enseñarles a sus hijos lo importante y lo esencial de la vida. Es cierto, hay poco tiempo. Pero ¿saben lo que dice el Salmo 127? Que estos son herencia ¿de quién? De Jehová. Él nos los ha prestado para que los eduquemos, no como a nosotros se nos antoje, sino de acuerdo a su voluntad. Nuestras escuelas son instrumentos especiales del Señor para preparar a los niños, a los jóvenes, para la obra misionera. Este muchacho rico que les digo que vino a bautizarse, hizo su especialidad en 3 años. Y a los 3 años vino un día y venía con 5 de su misma edad, unos 33, 34 años. Y me dijo, pastor, son mis amigos. Me los trajo a la oficina. Son mis amigos. Y uno de ellos hoy quiere entregar su vida a Jesús. Era en la mañana el sábado. Llenamos la pila y en la tarde en la sociedad de jóvenes lo estábamos bautizando. Y terminando de bautizar, el muchacho no me dijo nada y tomó el micrófono y dio un testimonio de lo que este joven adventista que se había venido a bautizar había hecho por él. Yo soy recién casado. Mi esposa no sabe lo que estoy haciendo, porque se opuso al principio. Pero como la salvación es personal, estoy aquí para eso. Quiero decirles entonces, o lo que estoy diciendo entonces es que el evangelismo y la educación no están de pleito. Los jóvenes se convierten a Cristo Jesús. Porque la educación les enseña a servir, a ser misioneros. La educación introduce al estudiante a la Biblia y la Biblia lo lleva a Jesús y Cristo Jesús es su Salvador. La Biblia le presenta a los jóvenes como su Creador y como su Salvador personal. Y ellos entienden que la educación cristiana les hace hacer socialmente. Y acá hablando personalmente con los otros 4 médicos que le acompañaban, dijeron, pastor, queríamos ver la iglesia y queríamos ver un bautismo. Sabemos que esta universidad, el enfoque es una educación integral.
cultiva la mente, le enseña el espíritu y lo hace socialmente grande. Escúcheme bien, y eso es otro testimonio. Un día los 3 pastores tuvimos que acompañar al rector a Monterrey a una junta de rectores, para tener una junta con él durante la ida a 1 hora de aquí a Monterrey. Cuando llegamos allá, los rectores estaban hablando y le tocó hablar primero al del tecnológico, y dio una disertación muy bonita sobre lo que hace el TEC de Monterrey. Y le tocaba a la facultad o a la universidad, otra universidad de allí, de Monterrey, que así se llama, Universidad de Monterrey. Y entonces dijo, yo no voy a hablar de la Universidad de Monterrey, pero voy a hablar de la Universidad de Montemorelos. Y pasó a un joven. Este joven llegó vestido de huichol aquí a la universidad sin saber español, solo sabía Sotzil. Se le abrieron las puertas, aprendió el español, estudió ingeniería en sistemas, terminó y ahora trabaja para la Universidad de Monterrey. La Universidad de Montemorelos transforma a los muchachos. Este venía vestido de indígena, solo sabía Tzotzil. En Montemorelos aprendió el español, fue transformado. Ahora es mi ingeniero en el sistema de la Universidad de Monterrey. La educación cristiana, queridos, transforma a nuestros hijos. Les enseña cuán grande es Dios. Les enfoca en una educación integral de tal manera que los hijos son enseñados por Jehová. Y la paz, solo Dios se la puede dar. Quiero darles algunas estadísticas que pasan aquí en México. No sé cómo es en los Estados Unidos, pero allí por el 60, de cada 100 adventistas, 25, de cada 100 niños, 25 iban en los colegios adventistas. Ahí por el 85, de cada 10 niños, 15. Y aquí en México, en este año, de cada 100 niños, 5 van a nuestros colegios. Si son herencia de Jehová y nos los ha prestado para que los eduquemos, yo pregunto a cada uno de ustedes, ¿qué está haciendo usted con sus hijos? Es cara la educación cristiana, pero vale la pena, queridos, porque lo que usted hace es una inversión con su hijo, con su hija. No les va a dar una herencia, porque a lo mejor no le alcanza para darles una herencia, pero la mejor herencia es la educación cristiana. Escúcheme bien, a medida que pasa el tiempo, las cosas son más difíciles. El otro día me preguntaba una de mis sobrinas, nosotros somos la familia, somos 140 miembros de la familia López Luna. De ahí se regaron muchos. Y una de mis sobrinas que está precisamente en los Estados Unidos, tío, dice, ¿vendrán más pandemias? Claro que vendrán. Pero pronto, pronto, muy pronto, el Señor Jesús vendrá. Y quiero darles lo que dice Elena G. de White. Algunos en el pueblo de Dios permiten que sus hijos asistan a escuelas públicas, donde se mezclan con los que tienen una moralidad corrupta. Sus hijos no pueden estudiar la Biblia ni aprender sus principios en estas escuelas. ¿Dónde tenemos a nuestros hijos queridos? Es una invitación, no es un regaño. ¿Dónde los tenemos? ¿Qué queremos hacer con ellos?
Yo he sido pastor ya por 41 años de servicio. Y cuando era joven, y mi esposa y yo tuvimos nuestros hijos, decidimos decirles a nuestros administradores que no íbamos a un distrito donde no hubiera escuelas adventistas. Y he tenido el privilegio de escoger hasta dónde quiero estar, por la educación de mis hijos. Y cuando terminaban mis hijos, el mayor medicina y el otro ingeniería, porque terminaron juntos, a pesar de que se llevan 3 años de diferencia. Medicina es más largo, ingeniería es más corto. En el 2007 que se graduaban, le dije al mayor, mi hijo, la iglesia ha usado desde kinder, ha invertido contigo $1,317,000 en tu educación. ¿Qué vas a hacer con ella? Hoy dirige el Instituto de la Visión en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Y me siento feliz de que este hijo ayude a aquellos que necesitan. Por la educación que él recibió. Al otro también le dije, había invertido la iglesia menos con él, 1,100,000 y tantos. Él trabaja, el segundo trabaja para la División Interamericana. Y estoy feliz y yo sigo en el ministerio feliz, alabando a Dios, porque me dio una herencia. Me prestó unos hijos para que yo los eduque para honra y gloria de su divino nombre. Estoy feliz, como dice Pedro, porque mis hijos continúan adorando a su Dios. Queridos, yo espero hoy miércoles, el viernes y el sábado llamar la atención de ustedes para que podamos lograr hacer lo que mis padres hicieron conmigo. Traerme al lugar donde podían ayudarme con mi problema de déficit de atención. Y por la gracia de Dios, terminé un doctorado. He enseñado en el seminario y estoy en el año número 17 de la iglesia universitaria con ministerios personales. Quiero invitarles, hermanos, para que con corazón sincero abra su corazón al Señor y le diga por testimonio qué está queriendo usted hacer con sus hijos. ¿Dónde los va a colocar? ¿En las manos de Dios o en las manos del enemigo de Dios? Porque si no los educa el Señor, alguien se encargará de educarlos. Queridos, que Dios nos ayude. Y quiero terminar diciendo lo siguiente. Hay algunas paisanas mías allí, paisanos. Un saludo cordial de parte de un servidor. A lo mejor nos vemos otra vez, a lo mejor nos vemos. Pero quiero decirles que el Colegio Río Grande, allí de la zona de Río Grande somos 27 pastores. No había colegio adventista en el tiempo nuestro, pero de la zona somos 27 pastores. Los 27 hemos servido a Dios. Algunos ya descansan en el Señor, como el pastor Abel Aguilar, que tiene unas 2 semanas que ha muerto. Pero Dios puso un colegio adventista allí para que todos los hijos sean enseñados por Jehová. Que Dios nos ayude, queridos, y que nos llame la atención para hacer lo que la mente de Dios dijo. Y todos tus hijos serán enseñados de Jehová, y multiplicará la paz de tus hijos. Que cada hijo, la paz de Jesús, aquella que solo Él puede dar, cada hijo de ustedes la tenga en su corazón. Y cuando Jesús venga y nos pregunte a nosotros los padres, ¿dónde están los hijos que te di? Nosotros, con la frente en alto y con los brazos abiertos, podamos decirle a nuestro Dios, aquí están nuestros hijos y yo.
te hemos esperado y nos salvarás. Queridos, ese es mi deseo y mi oración en esta noche. Que Dios bendiga a las 3 iglesias, que Dios bendiga este distrito, al pastor, a la familia, y estaremos en comunicación todo el fin de semana. Desde hoy miércoles oraré por ustedes mañana jueves, y el viernes a las 6:30 estaré comunicándome con ustedes, y el sábado a las 10 de la mañana. ¿Es así, pastor? Sí, comenzamos 9, el sábado vamos a comenzar a las 9:30 hora Atlanta, 8:30 sería hora México, y el programa del culto divino estaría en eso de las 11 de la mañana. 11 de la mañana de allá, 10 de la mañana de acá. Sí. Ok, así le hacemos, pastor. Yo espero llenar las perspectivas, pastor, pero he orado por esto y yo dedico, como dijo Martín Lutero, 2 horas diarias de oración. Amén. Porque si no lo hago en la mañana, en el día no hay tiempo para hacerlo. Y si no dedico 2 horas para orar, es como si dejara a Dios en mi último lugar. Dios nos ayude y que podamos sentir su divina presencia en estos cultos, y que el cielo derrame sus bendiciones sobre usted, pastor, sobre su familia y sobre nuestros hermanos que nos escuchan. Que Dios bendiga a todos. Amén. Amén. Muchas gracias, Pastor Antonio. Dios le bendiga muchísimo a usted también, a los suyos, a los amigos de Facebook. Le invitamos a que se conecten el viernes a las 7:30. Los hermanos que están a través de Zoom también, para seguir con esta programación. Así que le voy a pedir, pastor, que termine por favor con una oración. Ok. Cariñoso y amante Dios, santo, santo, santo es tu nombre. Te alabamos, oh Dios, y glorificamos tu divino nombre, porque tú has hecho nuestra salvación. No solo la hiciste, sino que has venido a esta tierra a redimirnos. Y educar es redimir. Permite, cariñoso Salvador, que cada uno de los hijos de estas 3 iglesias sea educado conforme a tu voluntad. Amén. Y que los padres sientan, nuestro Dios, que fluye el dinero para preparar a sus hijos para esta vida y para la eternidad. Amén. Y que cuando vengas en gloria, a los bisnietos, a los nietos, a los hijos, porque son herencia de Jehová, estén listos para encontrarse contigo y puedan decirte: he aquí, tú eres nuestro Dios, te hemos esperado y nos salvarás. Gloria Cuida de cada una de estas familias, de Amén. estas 3 iglesias. Llénalas del poder de tu Santo Espíritu y permite, nuestro Dios, que ninguno de los hijos de estas 3 iglesias se pierda. Amén. Que encuentre a Jesús en su camino, que se tome de su divina mano, y así como este médico que he contado, se tome de tu mano. Y aunque tiene los recursos, él ha dicho: el dinero no es importante, es Dios en mi vida lo más importante. Amén. Que los hijos de estos hermanos, de estas 3 iglesias, sean herencia de Jehová. Y que Amén. la paz de Jesús reine en sus corazones. Amén. Te ruego todo esto no porque tenga algún mérito, porque no tengo ninguno, pero te lo ruego en los méritos y en el amor de Cristo Jesús. Amén. 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 Muchas gracias, pastor. Buenas noches para todos los hermanos, amigos de Facebook. Muchas